Hubo un tiempo, no tan lejano en la historia, en el que escuchar el nombre de España despertaba respeto, temor y hasta envidia en los rincones más remotos del planeta. Hoy, cuando pensamos en las grandes potencias mundiales, nos vienen a la mente Estados Unidos, Rusia o China, pero hubo una época en que ninguna nación, ni una sola, podía compararse con lo que representaba España. Era el imperio más extenso del mundo, el primero en ser verdaderamente global, y su sola bandera bastaba para imponer silencio en las cortes de Europa y miedo en los mares. Pero, ¿cómo llegó España a convertirse en esa superpotencia? ¿Qué la hacía tan temida? Y sobre todo, ¿por qué sus enemigos pensaban dos veces antes de levantarle la voz? Para comprenderlo, tenemos que retroceder a finales del siglo XV, a un tiempo en el que la península ibérica estaba marcada por siglos de guerra contra los musulmanes y por la fragmentación entre distintos reinos. Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y Granada compartían un espacio reducido, pero cada cual con sus propios intereses, lenguas y leyes. Sin embargo, la unión matrimonial de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, cambió el destino no solo de España, sino del mundo entero. Su proyecto político fue el inicio de algo colosal. Un Estado fuerte, centralizado y con una vocación universal. Y esa unión fue la chispa que encendió el fuego de un imperio. El primer gran golpe de autoridad de esta nueva España fue la toma de Granada en 1492. Tras casi 8 siglos de lucha, la reconquista culminaba con la entrada de las tropas castellanas y aragonesas en la última ciudad musulmana de la península. Este acontecimiento no solo cerraba un ciclo, sino que enviaba un mensaje claro a toda Europa. España era una nación forjada en la guerra, endurecida en la resistencia, y ahora estaba lista para proyectar su poder más allá de sus fronteras. Ningún otro reino europeo había librado una lucha tan larga y encarnizada como la española contra el Islam. Eso le daba a los españoles una reputación especial, la de soldados inflexibles, capaces de resistir cualquier adversidad. Pero 1492 fue también el año en que un navegante genovés, Cristóbal Colón, al servicio de los reyes católicos, abrió un horizonte nuevo: América. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, España no solo consolidó su fuerza militar en Europa, sino que adquirió una dimensión global. En apenas unas décadas, Castilla y Aragón pasaron de ser potencias regionales a convertirse en la cabeza de un imperio que abarcaba territorios en Europa, África, Asia y América. Nunca antes en la historia la humanidad había visto semejante despliegue de poder. Los contemporáneos pronto comenzaron a percibir a España como una nación distinta, mientras otros países europeos seguían luchando entre sí por pequeños territorios. España controlaba un imperio oceánico. Mientras los reyes de Francia, Inglaterra o los príncipes alemanes se preocupaban por mantener sus fronteras seguras, la monarquía hispánica gobernaba territorios tan lejanos como Filipinas, México o Perú. La magnitud de esta empresa era tal que los cronistas de la época hablaban del imperio donde no se ponía el sol. Pero el respeto no se gana solo con conquistas territoriales. Lo que realmente hizo temible a España fue su capacidad militar. El ejército español del siglo XVI y buena parte del XVII era el mejor del mundo, y no lo decimos hoy con orgullo patrio, sino que lo reconocían sus enemigos. Las famosas tercios españoles eran considerados invencibles, auténticas máquinas de guerra que revolucionaron la manera de combatir en Europa. Su disciplina, su resistencia y su capacidad para mantener la formación bajo fuego enemigo eran legendarias. Un soldado español de los tercios no temía al hambre, ni a las heridas, ni a la muerte. Eso se había forjado en siglos de reconquista,
y se proyectaba ahora en todos los campos de batalla de Europa. Francia, el eterno rival de España, temblaba al pensar en enfrentarse cara a cara con los tercios. Inglaterra, que intentaba hacerse un hueco como potencia naval, sabía que la armada española era la dueña de los mares, y el Sacro Imperio Germánico, aunque a menudo aliado por los lazos dinásticos de los Habsburgo, comprendía que la balanza del poder en Europa se inclinaba hacia Madrid. España se convirtió en el árbitro de la política continental, capaz de decidir el destino de reyes y príncipes. Al mismo tiempo, la riqueza que fluía desde América transformaba la economía europea. Oro y plata llegaban en cantidades nunca vistas, lo que permitía financiar ejércitos, flotas y proyectos monumentales. Aquella abundancia reforzaba la imagen de una España inquebrantable, capaz de sostener guerras en múltiples frentes y aún así mantener la cabeza alta. Los enemigos podían conspirar, podían intentar desgastarla, pero pocos se atrevían a desafiarla directamente. El coste de enfrentarse a España era demasiado alto. Y no debemos olvidar la dimensión religiosa. España se presentaba como la defensora de la fe católica frente al protestantismo y el Islam. Tras la Reconquista, los reyes católicos, y más tarde Carlos V y Felipe II, asumieron un papel casi mesiánico: proteger a la cristiandad. Esto añadía un aura sagrada a sus guerras. No eran solo conflictos por tierras o riquezas, eran vistas como cruzadas. Ese carácter religioso multiplicaba el temor, porque un soldado que cree luchar por Dios es mucho más difícil de derrotar que uno que pelea solo por dinero. En esta primera parte de nuestro viaje es fundamental que comprendamos si el reinado de los reyes católicos fue la chispa que encendió la maquinaria imperial, el de Carlos V fue la explosión que sacudió a toda Europa. Carlos, nieto de Isabel y Fernando, heredó una herencia inmensa y casi imposible de abarcar. Los reinos de Castilla y Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Flandes, parte del Franco Condado, Austria, además de los territorios recién descubiertos en América. Y no solo eso. En 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose en el monarca más poderoso de su tiempo. En sus manos estaba el destino de medio mundo, y bajo su bandera se desplegaba un imperio en el que verdaderamente no se ponía el sol. Pero tanto poder no podía pasar inadvertido. En cuanto Carlos V consolidó su trono, surgieron enemigos por todas partes. Francia, gobernada por Francisco I, veía con recelo cómo la monarquía hispánica la rodeaba por el norte, Flandes, por el sur, Navarra y Aragón, y por Italia. Inglaterra, aunque a veces aliada, era siempre un rival marítimo en potencia. Los príncipes alemanes no soportaban la autoridad de un emperador tan fuerte y pronto se agruparon en torno al protestantismo para desafiarlo, y en el Mediterráneo el Imperio Otomano, en pleno auge con Solimán el Magnífico, presionaba con sus galeras y ejércitos hacia Europa central. España, bajo Carlos V, estaba en el centro de todas las tormentas. Sin embargo, lejos de derrumbarse bajo ese peso, España se levantó como una fortaleza inexpugnable. La clave estuvo en el ejército. Es aquí donde aparecen los legendarios tercios españoles, una de las unidades militares más temidas de la historia. Surgidos de la evolución de las compañías creadas en la Guerra de Granada y perfeccionados en las campañas italianas, los tercios eran la combinación perfecta de disciplina, versatilidad y ferocidad. Su formación en cuadros armados con picas, arcabuces y espadas resistía cargas de caballería, asaltos de infantería y descargas de artillería. En las guerras de Italia, España se ganó la fama de invencible. Desde la batalla de Bicocca en 1522, donde los suizos, considerados hasta entonces los mejores soldados de Europa,
fueron destrozados por el fuego disciplinado de los arcabuceros españoles hasta la monumental batalla de Pavía en 1525, España dejó claro que había nacido una nueva forma de hacer la guerra. En Pavía, Francisco I de Francia fue capturado por los españoles, un hecho sin precedentes, un rey de una de las mayores potencias europeas prisionero de los tercios. Aquel suceso recorrió el continente como un trueno. Francia humillada, el resto de Europa atónita, y España en lo más alto de su gloria militar. A partir de entonces, el nombre de los tercios se convirtió en sinónimo de terror. Allí donde aparecían, las probabilidades de victoria del enemigo se desplomaban. No eran soldados mercenarios al estilo suizo o alemán. Eran hombres endurecidos por la fe y la disciplina, muchos de ellos veteranos de la Reconquista, convencidos de que luchaban por Dios, por el Rey y por la gloria de España. Su resistencia era casi sobrehumana. Podían marchar durante semanas con apenas pan y vino, dormir sobre el barro y combatir en inferioridad numérica sin perder la formación. Europa entera empezó a darse cuenta de que enfrentarse a España era un suicidio. Los cronistas franceses, alemanes e italianos hablaban de los tercios con respeto casi religioso. Decían que mientras los demás ejércitos huían al ver desmoronarse su línea, los españoles aguantaban hasta el final. Esa capacidad de resistir convirtió al ejército español en el ejemplo a seguir y en el rival a evitar. Pero no todo fue gloria en tierra. En el mar, España se encontraba con un enemigo formidable, el Imperio Otomano. Solimán y sus almirantes, como el temido Barbarroja, dominaban buena parte del Mediterráneo oriental. Sus incursiones llegaban hasta Italia y el sur de España, saqueando y sembrando el terror. Frente a esa amenaza, España desplegó su poder naval, creando una de las armadas más formidables de la época. En enfrentamientos como la batalla de Preveza, 1538, o las campañas en el norte de África, quedó claro que el Mediterráneo era un tablero en disputa, pero que la monarquía hispánica estaba dispuesta a resistir. A la presión externa se sumaba la revolución religiosa que estaba sacudiendo Europa, la Reforma Protestante. Mientras Lutero y sus seguidores ganaban terreno en Alemania, Carlos V, como emperador, asumía la misión de defender el catolicismo. España se colocó en el corazón de esa lucha, proyectando la imagen de un imperio no solo militar, sino también espiritual. Esa combinación de poder terrenal y autoridad religiosa aumentaba el temor. Enfrentarse a España no era solo desafiar a un rey, era desafiar a la espada de la cristiandad. Los enemigos, sin embargo, no se resignaban. Francia, derrotada en Pavía, volvió a levantarse. Los otomanos no dejaron de presionar. Los protestantes alemanes se organizaron en la Liga de Esmalcalda, y aún así, España resistió. Durante décadas, el imperio hispánico sostuvo guerras en múltiples frentes, sin derrumbarse. Era como un gigante que, aunque golpeado desde todos lados, no caía nunca. Y aquí radicaba una de las razones principales del temor que inspiraba: la capacidad de España para luchar en todos los escenarios a la vez. Otros reinos podían concentrar sus fuerzas en un conflicto concreto. España, en cambio, combatía en Italia, en Alemania, en el Mediterráneo, en América, y aún así mantenía la iniciativa. Esa resistencia casi inhumana desconcertaba a sus enemigos. ¿Cómo podía una sola nación sostener tanto peso? La respuesta estaba en su estructura imperial, en sus recursos de ultramar y, sobre todo, en la tenacidad de sus soldados. Los cronistas cuentan que los enemigos empezaban a evitar enfrentamientos directos con los españoles. Preferían la guerra de desgaste, las alianzas secretas y las conspiraciones antes que plantar cara en un campo de batalla. Porque sabían que allí,
frente a frente, lo más probable era la derrota. España había alcanzado un punto en el que su nombre era sinónimo de invencibilidad. Así llegamos a mediados del siglo XVI, con Carlos V en el cenit de su poder. Aunque su imperio era asediado por enemigos y desgastado por guerras constantes, seguía siendo el árbitro de Europa. Cuando Carlos abdicó en 1556, dejando la corona imperial a su hermano Fernando y la monarquía hispánica a su hijo Felipe II, el mundo entero sabía que España era la potencia hegemónica. Nadie había acumulado tanto poder, ni despertado tanto temor. En la próxima parte de este relato veremos cómo Felipe II heredó ese legado y lo llevó a nuevas alturas, enfrentándose a Inglaterra, a los Países Bajos rebeldes y a los turcos en Lepanto. Fue entonces cuando el temor hacia España se convirtió en auténtico pavor, cuando la monarquía hispánica alcanzó su máxima expresión como imperio global. Pero esa ya es otra historia que abordaremos en detalle. Cuando en 1556 Felipe II heredó la monarquía hispánica, el mundo contenía la respiración. Hijo de Carlos V, educado en la rigurosa disciplina castellana, Felipe representaba todo lo que Europa temía y admiraba a la vez. Un monarca devoto, trabajador incansable, austero hasta la obsesión, pero también implacable en sus decisiones. Su reino no era un simple país, sino un imperio que abarcaba territorios en los 5 continentes conocidos, desde las selvas del Perú hasta las islas Filipinas, desde las fortalezas de Milán hasta las minas de Zacatecas. Todo respondía a un único soberano, el rey de España. El carácter de Felipe II era parte de la leyenda. A diferencia de su padre, que recorría continuamente sus dominios, Felipe gobernaba desde su escritorio en el monasterio Palacio de El Escorial. Allí, rodeado de documentos, mapas y cartas, controlaba cada aspecto de su vasto imperio. La imagen que transmitía era la de un monarca que encarnaba la seriedad y la firmeza de Castilla. Para sus súbditos, era el rey prudente. Para sus enemigos, era un titán silencioso que con paciencia y tenacidad iba extendiendo su sombra por toda Europa. Y es que bajo su reinado, España se convirtió en la potencia indiscutible del planeta. La plata americana financiaba ejércitos y armadas. Los tercios seguían invencibles en tierra, y las flotas españolas cruzaban los océanos con una seguridad que ninguna otra nación podía imitar. Felipe II heredó una Europa dividida por la Reforma protestante y por la ambición de Francia e Inglaterra, y asumió su papel como defensor supremo del catolicismo. Esa misión espiritual añadió un componente casi místico al temor que inspiraba a España. No era solo una potencia política, sino la espada de Dios en la tierra. Lepanto, el rugido del Mediterráneo. El momento culminante de esa imagen de invencibilidad llegó en 1571, con la batalla de Lepanto. Durante décadas, el Imperio Otomano había expandido su poder en el Mediterráneo, amenazando Italia y saqueando ciudades cristianas. La cristiandad parecía incapaz de detener a los turcos hasta que Felipe II promovió la creación de la Liga Santa, una coalición que reunía a España, Venecia y los estados pontificios el 7 de octubre de 1571. Frente a las costas de Grecia, más de 400 galeras se enfrentaron en una de las mayores batallas navales de la historia. Al mando de la flota cristiana estaba don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, acompañado por marinos y soldados españoles, italianos y venecianos. Los tercios embarcados en las galeras españolas fueron decisivos. En medio del estruendo de los cañones y el choque de las naves, los soldados hispanos lucharon con una ferocidad inigualable. La victoria de Lepanto fue total. Más de 30.000 turcos murieron y más de 200 galeras otomanas quedaron destruidas o capturadas.
Fue la primera gran derrota del Imperio otomano en el mar, y Europa entera lo celebró como un milagro. Miguel de Cervantes, que participó en la batalla y perdió allí el uso de su mano izquierda, lo describió como la más alta ocasión que vieron los siglos. Desde entonces, el Mediterráneo nunca volvió a ser el mismo. El mensaje era claro. Donde luchaban los españoles, la victoria estaba asegurada. El conflicto con Inglaterra. Pero mientras España consolidaba su poder en el Mediterráneo, surgía un nuevo enemigo en el norte: Inglaterra. Bajo el reinado de Isabel I, Inglaterra abrazó el protestantismo y se convirtió en refugio de enemigos de España. Sus corsarios, como Francis Drake, atacaban los barcos españoles que transportaban tesoros desde América. Aquello no era solo piratería, era un desafío directo a la supremacía española en los mares. Felipe II, que ya había sido rey consorte de Inglaterra durante su matrimonio con María Tudor, veía con indignación cómo Isabel protegía a los rebeldes de Flandes y alentaba a los piratas. El choque era inevitable. Para Felipe, Inglaterra no era solo un enemigo político, sino una amenaza religiosa. Era el símbolo del protestantismo que debía erradicarse. Así nació la idea de la Armada Invencible. En 1588, Felipe preparó la mayor flota que Europa había visto hasta entonces. Más de 130 barcos y 30.000 hombres, con el objetivo de invadir Inglaterra y poner fin al desafío isabelino. El plan era ambicioso: cruzar el Canal de la Mancha, reunirse con los tercios en Flandes y desembarcar en suelo inglés. El solo anuncio de la expedición hizo temblar a Inglaterra. El desenlace, como sabemos, no fue el esperado. Las tormentas, la falta de coordinación y la valentía de los marinos ingleses impidieron el éxito de la invasión. Muchos barcos españoles naufragaron en las costas de Irlanda y Escocia. Fue un revés, sin duda, pero incluso tras aquella derrota, la imagen de España como potencia no se desmoronó. Inglaterra celebró la resistencia, pero Europa seguía viendo a España como un coloso. Si había sido necesario un golpe de la naturaleza para frenar a la Armada, ¿qué nación podía enfrentarse sola a España y salir victoriosa? El temor en Europa. Durante el reinado de Felipe II, España era omnipresente. En Italia, los reinos de Nápoles, Sicilia y Milán estaban bajo dominio español. En Flandes, los tercios combatían sin descanso contra los rebeldes protestantes. En Portugal, incorporado a la monarquía en 1580, la bandera de Castilla ondeaba en Lisboa, ampliando aún más el poder marítimo hispánico. En América, el imperio crecía sin cesar, alimentando las arcas de la monarquía. Y en Asia, las Filipinas abrían la puerta al comercio con China y el Pacífico. Ese dominio provocaba un respeto absoluto. Las cortes europeas sabían que cada decisión de Felipe II podía cambiar el destino del continente. Los embajadores lo temían, los príncipes lo envidiaban y los pueblos lo admiraban. Los enemigos conspiraban sin descanso, pero pocos se atrevían a enfrentarse abiertamente. Porque la experiencia enseñaba que hacerlo significaba la ruina. España era temida no solo por su poder militar o económico, sino por su resistencia infinita. Podía sufrir derrotas como en Inglaterra, pero siempre volvía a levantarse. Podía estar en guerra en 10 frentes a la vez y aún así mantener la iniciativa. Esa capacidad de absorber los golpes y responder con más fuerza era lo que más desesperaba a sus enemigos. Un legado de hierro. Felipe II murió en 1598, después de más de 40 años de reinado. Había gobernado el imperio más vasto jamás visto. Había derrotado a los turcos en Lepanto. Había mantenido a raya a Francia y había puesto en jaque a Inglaterra. Sus enemigos lo odiaban, pero lo respetaban.
Su figura se convirtió en símbolo del poder absoluto de España, en la representación misma del temor que inspiraba la monarquía hispánica. El imperio que dejaba era colosal, aunque también estaba cargado de tensiones. Las guerras continuaban, los enemigos seguían al acecho, y los recursos, por abundantes que fueran, siempre parecían insuficientes para sostener tanto peso. Pero durante el siglo XVI no había duda. España era la nación que dominaba el mundo, y su sola mención bastaba para helar la sangre de sus rivales. El siglo XVII comenzó con España en la cima de su poder. Tras el reinado de Felipe II, el imperio se mantenía intacto y temido. Sus posesiones se extendían desde las minas de Potosí hasta los arrozales de Filipinas, desde Milán y Nápoles hasta Lisboa y Amberes. Ninguna otra potencia podía compararse en extensión ni en influencia. En Europa, España era la potencia hegemónica, y sus decisiones marcaban el rumbo de la política continental. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo, el peso de tantos territorios, guerras y compromisos empezó a hacerse sentir. Aún así, incluso en medio de dificultades crecientes, España seguía siendo vista con respeto y temor. Porque aunque la maquinaria imperial empezaba a mostrar grietas, la reputación de sus ejércitos y la sombra de su poder seguían siendo formidables. El poder de los Austrias y la maquinaria imperial. Con Felipe III y después Felipe IV, la monarquía hispánica heredó no solo un imperio inmenso, sino también una red de compromisos internacionales casi inabarcable. La defensa del catolicismo seguía siendo el eje de la política exterior, lo que llevó a España a involucrarse de lleno en el gran conflicto del siglo, la Guerra de los 30 años. Este enfrentamiento, iniciado en 1618 en el corazón del Sacro Imperio, fue mucho más que una guerra entre príncipes alemanes y sus súbditos. Fue el choque definitivo entre católicos y protestantes, entre dos visiones irreconciliables de Europa. Y en ese escenario, España jugó un papel decisivo. No se trataba solo de defender intereses territoriales, era una guerra por la fe, por la supervivencia misma del orden católico en el continente. Los tercios en el corazón de Europa. Los tercios españoles, veteranos de innumerables batallas, volvieron a ser protagonistas. Durante décadas marcharon por las llanuras de Alemania, los campos de Flandes y las montañas de Bohemia. En cada campaña, su sola presencia infundía temor. Los rebeldes protestantes sabían que, donde aparecía la cruz de Borgoña, la resistencia se volvía casi imposible. La batalla de la Montaña Blanca, 1620, fue uno de los primeros episodios en los que los españoles mostraron su superioridad. Allí, el ejército católico, con fuerte presencia de los tercios, aplastó a las fuerzas protestantes en apenas unas horas. Fue un golpe demoledor que aseguró el control católico en Bohemia y consolidó la fama de invencibilidad de España. Durante años, la llamada Ruta Española, un corredor logístico que atravesaba desde Italia hasta Flandes, se convirtió en la arteria vital de la hegemonía hispánica. Miles de soldados españoles cruzaban regularmente Europa para reforzar las guarniciones en los Países Bajos, manteniendo viva la resistencia católica frente a los rebeldes y a las potencias protestantes. Esa capacidad logística era en sí misma un motivo de temor. Ninguna otra potencia podía mover ejércitos de manera tan eficaz y constante a través de miles de kilómetros. La sombra de Rocroi. Pero incluso los gigantes tropiezan. En 1643, en plena guerra de los 30 años, los tercios españoles se enfrentaron a un nuevo y audaz enemigo, la Francia de Luis XIII y el cardenal Richelieu, que había entrado en la guerra contra España. El choque decisivo llegó en Rocroi, una pequeña localidad del norte de Francia. La batalla fue encarnizada.
Los tercios resistieron con la misma disciplina que siempre, soportando cargas de caballería y descargas de artillería. Pero esta vez la suerte no estuvo de su lado. Los franceses, al mando del joven duque de Enghien, más tarde conocido como el Gran Condé, lograron rodear a los españoles. Muchos murieron en combate, otros fueron capturados. Fue la primera gran derrota de los tercios en campo abierto. Europa entera lo interpretó como el símbolo de que la era de la invencibilidad española había llegado a su fin, y sin embargo, incluso en la derrota, los tercios dejaron una huella imborrable. Los cronistas franceses, que habían presenciado la batalla, narraron con asombro cómo los soldados españoles, rodeados y sin esperanza, se negaron a rendirse hasta el último instante. Aceptaron morir en formación, manteniendo la disciplina hasta el final. Aquella actitud heroica, aunque no cambió el resultado, consolidó la leyenda. ¿Se podía vencer a los tercios? Sí, pero nunca humillarlos. El temor persistente tras Rocroi. Muchos rivales de España celebraron lo que creían el fin de su hegemonía. Pero la realidad fue más compleja. España siguió siendo una potencia de primer orden durante décadas, capaz de resistir en múltiples frentes. En la Guerra de los 30 años siguió luchando con fuerza hasta la firma de la Paz de Westfalia en 1648, que puso fin al conflicto. Aunque el tratado supuso la pérdida de influencia en ciertos territorios, España seguía controlando un imperio inmenso y generando respeto en todos los rincones del planeta. La clave estaba en que el temor hacia España no se basaba solo en victorias militares, sino en una reputación construida durante más de un siglo. Incluso derrotada en ocasiones, la imagen de los soldados españoles permanecía intacta. Sus enemigos sabían que enfrentarse a ellos significaba arriesgarlo todo. Esa reputación, en política internacional, era casi tan valiosa como una victoria en el campo de batalla. La vida en un imperio global. Mientras tanto, en América, las minas seguían enviando plata y oro a Sevilla y a Amberes. Las flotas de Indias, protegidas por los galeones españoles, cruzaban el Atlántico con regularidad. Y aunque los corsarios ingleses, franceses y holandeses intentaban interceptarlas, la mayoría de las riquezas llegaba a puerto. Esa capacidad de mantener el comercio transoceánico durante tanto tiempo era otro de los factores que consolidaba el temor hacia España. No había otra potencia que pudiera sostener un sistema tan complejo y extenso. Incluso en medio de crisis internas, bancarrotas y revueltas, España seguía proyectando una imagen de fortaleza. Para los pueblos de Europa y América, España era aún la nación de los ejércitos invencibles, la que había derrotado a turcos y franceses, la que había conquistado continentes enteros. Esa imagen no desaparecía de la noche a la mañana. Un gigante que aún imponía respeto. A mediados del siglo XVII, el Imperio español empezaba a mostrar signos evidentes de desgaste. Las guerras constantes drenaban sus recursos, la economía se veía asfixiada por las deudas y las poblaciones sufrían las consecuencias. Sin embargo, incluso entonces, nadie se atrevía a dar por acabada a España. Francia, que emergía como la nueva gran potencia continental, sabía que cada enfrentamiento con los españoles sería sangriento. Inglaterra, todavía limitada en sus recursos, no podía competir de igual a igual. Y los Países Bajos, aunque habían logrado su independencia, recordaban con amargura los largos años de lucha contra los tercios. Por eso, incluso en un periodo de declive relativo, España seguía siendo temida. No tanto por lo que era en ese momento, sino por lo que había sido y por lo que todavía podía hacer si se lo proponía. La memoria de Lepanto, de Pavía, de San Quintín o incluso del heroísmo en Rocroi seguía viva, y esa memoria mantenía a raya a los enemigos más atrevidos.
El mundo de mediados del siglo XVII ya no era el mismo en el que España había dominado con puño de hierro. Atrás quedaban los días gloriosos en los que Carlos V y Felipe II hacían temblar a reyes y papas con solo mover sus ejércitos o desplegar sus flotas. El imperio había alcanzado su máxima extensión, había combatido en todos los frentes posibles y había conocido victorias legendarias. Pero la maquinaria que parecía indestructible empezó a mostrar grietas. Y sin embargo, aún en la decadencia, España siguió siendo temida y respetada, un gigante al que nadie podía ignorar. Todo comenzó con la crisis interna. Guerras interminables, un ejército costoso, rebeliones en los Países Bajos, derrotas puntuales frente a enemigos que habían aprendido a desgastar al coloso hispánico. La economía, que durante el siglo XVI se había nutrido de la plata americana, ya no era suficiente para sostener el esfuerzo bélico continuo. La inflación, los impuestos y las deudas de la monarquía lastraban a un imperio que había querido abarcarlo todo. Uno de los momentos simbólicos fue la Paz de Westfalia en 1648. Con ella, España reconocía la independencia de los Países Bajos, poniendo fin a una guerra larguísima que había consumido vidas, riquezas y prestigio. Fue el primer gran golpe que mostraba que el poder español tenía límites. Ya no era la potencia absoluta, sino una más en el complicado tablero europeo. Aún así, el mundo seguía viéndola como una nación formidable. Porque aunque el centro de gravedad militar empezaba a inclinarse hacia Francia, Inglaterra y Holanda, España mantenía un vasto imperio en América, enclaves estratégicos en Italia y una presencia cultural y religiosa que seguía pesando en Europa. El castellano se expandía, la Iglesia católica miraba a Madrid como su principal bastión, y los virreinatos americanos producían toneladas de recursos que aún sostenían la grandeza. En el siglo XVII, los enemigos de España ya no temían tanto a sus invencibles tercios, que en batallas como Rocroi, en 1643, habían sufrido derrotas humillantes, pero seguían respetando la resistencia española. Porque incluso en retroceso, España no se derrumbaba. Perdía batallas, sí, pero no el prestigio acumulado durante más de un siglo. Muchos contemporáneos decían que la monarquía hispánica pierde como un imperio, no como un reino. Esa era la diferencia. Aún debilitada, España jugaba en otra liga. La sucesión dinástica también marcó un cambio decisivo. Con la muerte de Carlos II en 1700, último de los Austrias, el trono quedó en disputa. Estalló entonces la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, un conflicto que involucró a toda Europa y que puso de manifiesto que, aunque España estaba en decadencia, nadie podía decidir su futuro sin contar con ella. Franceses, austriacos, ingleses, holandeses, todos sabían que el control del imperio español era la llave del poder mundial. Finalmente, la dinastía Borbón tomó el relevo con Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia. La llegada de los Borbones supuso un intento de modernización. Inspirados en el modelo francés, se introdujeron reformas administrativas, militares y económicas que buscaban recuperar el peso perdido. Aunque nunca volvieron a alcanzar el esplendor de los siglos XVI y principios del XVII, estas reformas permitieron a España mantener su imperio en pie durante todo el siglo XVIII. El respeto seguía vivo en América. Allí, los virreinatos de Nueva España y Perú eran auténticos colosos. Ciudades como México, Lima o Bogotá competían en grandeza con muchas capitales europeas. Los barcos de la carrera de Indias seguían zarpando de Sevilla y Cádiz, llevando mercancías, oro y plata que mantenían la presencia española en el comercio mundial.
Aun cuando Inglaterra o Francia intentaban desafiar en el Caribe, España respondía con fortalezas, flotas y una administración que, aunque lenta y pesada, seguía funcionando. En Europa el siglo XVIII fue una época de reajuste. España ya no era la potencia absoluta, pero tampoco había desaparecido. Seguía influyendo en Italia, defendía sus posiciones en el Mediterráneo y buscaba recuperar prestigio militar con la ayuda de los Borbones, aunque Francia dominaba más y pronto Inglaterra comenzaría a dominar los mares. Nadie podía borrar del mapa a España. El respeto, incluso entre enemigos, permanecía. Cuando los corsarios ingleses atacaban en el Caribe, lo hacían sabiendo que se enfrentaban a fortalezas como San Juan de Ulúa en Veracruz o El Morro en La Habana, baluartes que resistieron asedios que hubieran hecho rendirse a cualquier otra potencia colonial. La bandera roja y gualda aún no existía, pero la cruz de Borgoña ondeaba orgullosa sobre ciudades y fortalezas que simbolizaban que el Imperio español seguía vivo. En el terreno cultural y científico, el siglo XVIII tampoco fue un tiempo menor. Las expediciones científicas, los mapas, las academias y la literatura española mantenían una influencia notable. Era una manera distinta de proyectar poder, ya no solo por la espada, sino también por el conocimiento. Así, la España del XVII y XVIII era un imperio en declive en comparación con su pasado glorioso. Sí, pero no un imperio muerto. Seguía siendo respetado, seguía imponiendo presencia y seguía despertando la admiración y la envidia de otras potencias. El temor ya no era el de los tiempos de los tercios invencibles o de la armada invencible, pero era un temor distinto, el de enfrentarse a una nación que, incluso herida, podía morder con fuerza. Porque España, incluso en su decadencia, nunca fue un reino cualquiera. Seguía siendo un imperio, y los imperios, incluso cuando caen, lo hacen dejando temblores que marcan la historia. A finales del siglo XVIII, el Imperio español aún se extendía por medio mundo. Desde California hasta Tierra del Fuego, desde Filipinas hasta Cuba, España seguía mostrando en los mapas un color que cubría continentes enteros. Pero bajo esa apariencia de solidez, las bases empezaban a tambalearse. El viejo mundo se agitaba con ideas nuevas. La Ilustración, las revoluciones, el ansia de libertad y el cuestionamiento del orden tradicional. Y España, que había sido baluarte de la tradición y del catolicismo, iba a sufrir como ninguna otra nación aquel huracán. Todo comenzó con la Revolución Francesa de 1789. El estallido en la vecina Francia no solo decapitó reyes, sino que sacudió las monarquías de toda Europa. Para España, aliada dinástica de Francia por los Borbones, aquello fue un terremoto político. La nobleza, la Iglesia y el pueblo veían con horror lo que ocurría al otro lado de los Pirineos, pero también con temor. ¿Podía esa ola revolucionaria cruzar la frontera? La monarquía española se vio obligada a involucrarse en guerras contra la Francia revolucionaria, un gasto humano y económico que debilitó aún más al país. Y entonces llegó Napoleón Bonaparte. El emperador francés, genio militar y político, se propuso dominar Europa entera. España, debilitada y mal gobernada por Carlos IV y su valido Manuel Godoy, cayó en la trampa. En 1808, bajo pretexto de atravesar la península para invadir Portugal, las tropas francesas ocuparon España. Y en Bayona, Napoleón obligó a abdicar a los Borbones, entregando el trono a su hermano José Bonaparte. Lo que vino después fue una de las épocas más duras y heroicas de la historia de España. La Guerra de la Independencia. Durante 6 años, desde 1808 hasta 1814, el país entero se convirtió en un campo de batalla. Los franceses,
que parecían invencibles en toda Europa, se toparon en España con algo inesperado: un pueblo entero en armas. No eran solo ejércitos regulares los que combatían, sino guerrilleros, campesinos, curas, mujeres y niños que emboscaban, hostigaban y desgastaban a las tropas imperiales. Fue en España donde el mito de la invencibilidad napoleónica se rompió por primera vez. Los británicos, aliados de los españoles, reconocieron la dureza de aquel pueblo que se levantaba al grito de «¡Viva Fernando VII!». Batallas como Bailén en 1808, donde por primera vez un ejército napoleónico fue derrotado en campo abierto, dieron la vuelta a Europa. La palabra guerrilla entró en todos los idiomas para describir esa forma de lucha irregular que se inventaba en cada pueblo, en cada montaña, en cada camino. Pero aunque la guerra se ganó y Fernando VII regresó al trono en 1814, el coste fue terrible. España había quedado devastada, sus ciudades arruinadas, su economía hundida. Y lo peor, la semilla de la independencia había germinado en América. Porque mientras España luchaba contra los franceses, las colonias empezaron a organizarse, a reclamar autonomía, a pensar que podían gobernarse sin la metrópoli. Simón Bolívar, José de San Martín y tantos otros líderes aprovecharon la debilidad española para iniciar las guerras de independencia. Durante las 2 primeras décadas del siglo XIX, España fue perdiendo, una tras otra, las joyas de su imperio americano. Primero Venezuela, luego Argentina, Chile, México, Colombia, Perú. Uno a uno los virreinatos se fueron desgajando. En 1824, la batalla de Ayacucho selló el destino. España ya no sería la señora de América. Solo quedaron Cuba, Puerto Rico y Filipinas como posesiones de ultramar. El mundo miraba sorprendido. España, la nación que había dominado medio planeta, se desmoronaba. Pero aún en esa caída había algo de respeto. Pocas potencias habían mantenido durante más de 3 siglos un imperio de semejante tamaño. Pocas habían dejado tanta huella cultural, religiosa y lingüística. América, aunque independiente, no podía negar que hablaba español, que rezaba en iglesias de estilo barroco y que se organizaba en ciudades fundadas bajo las leyes de Indias. El legado era imborrable. Mientras tanto, dentro de la propia península, la situación era caótica. Fernando VII, lejos de convertirse en el monarca salvador, restauró un absolutismo férreo que dividió al país. Las luchas entre liberales y absolutistas, entre partidarios del antiguo régimen y defensores de la modernidad, marcaron la política española del siglo XIX. Golpes, pronunciamientos, guerras civiles como las carlistas hundieron aún más a una nación que había pasado de ser temida en el mundo a estar atrapada en sus propios fantasmas. Y sin embargo, aún en esa época turbulenta nadie se atrevía a despreciar del todo a España. Sí, había perdido América. Sí, estaba debilitada internamente. Pero conservaba territorios estratégicos como Cuba, Puerto Rico, Filipinas y enclaves en África, y sobre todo mantenía una tradición militar que, en momentos concretos, seguía mostrando destellos de grandeza. Las potencias europeas sabían que España ya no era la superpotencia del siglo XVI, pero tampoco era un país cualquiera. Era una nación con historia, con orgullo, con un pasado que imponía respeto. Un gigante herido, sí, pero aún capaz de resistir. El siglo XIX sería largo, convulso y duro. España ya no dictaba las reglas del juego, pero aún estaba en la mesa. Y aunque su imperio se desmoronaba, el temor y la admiración hacia lo que había sido seguían presentes en cada capital europea y americana. España dejó de ser la potencia que hacía temblar al mundo. Perdió batallas, territorios y riquezas.
Ya no dictaba la política de Europa ni dominaba los mares. Pero lo que jamás perdió fue el respeto, porque ningún otro imperio había logrado lo que España consiguió: mantener durante más de 3 siglos un dominio global en el que de verdad el sol nunca se ponía. El temor que inspiraba a España no era solo militar, era cultural, espiritual y humano. Desde Filipinas hasta México, desde Sevilla hasta Lima, el idioma, la fe y las costumbres españolas transformaron el mundo para siempre. Y aunque el siglo XIX marcó el final de la hegemonía, dejó también un legado que sigue vivo. Cientos de millones de personas hablan español, celebran tradiciones nacidas en aquel imperio y recuerdan que, durante siglos, España fue la nación más temida y respetada de la tierra. Porque, al final, el poder se desvanece, los imperios caen y los mapas cambian. Pero la huella de España es eterna, y quizá esa sea la mayor victoria de todas: que siglos después todavía hablemos de por qué todo el mundo temía a España.